desde el 2013 que se estrenó The Last of Us. Es curioso como nunca hablan del juego, hablan sobre todo siempre de la historia. Se me hacía siempre raro que hablaran tanto de la historia de The Last of Us, siendo el juego que yo recuerdo de 2013 más premios ganó en ese año y el que más aclamado, en el que más hubo cobertura y la importancia que se le dio por esta idea de asemejar aún más los videojuegos al cine. No es que no hayan juegos que no lo hayan hecho antes. El asunto con The Last of Us es que incluso cuando uno ve gameplays del juego, se ve muy poco juego y se ve mucho más cine. Se ve como una intención mucho más cinematográfica, por así decirlo, con la propiedad. Y ahorita que vi la serie, pues puedo entender por qué hubo tanta conmoción con la historia del videojuego, que claramente no es una historia que esté planteada, no se siente como una historia que esté hecha para ser un videojuego en muchos sentidos, sino se siente más como una historia de un libro, como si fuese una buena novela de ciencia ficción post-apocalíptica. Se siente más eso que un videojuego. Por lo menos es lo que me dio la impresión, lo que me da la impresión cuando veo gameplays o cuando vi la serie. Tengo que decir que nunca jugué al videojuego, nunca me vi como todo el walking through a través de los niveles, porque yo lo quería jugar. Si algún día hubiese tenido el nivel adquisitivo para poder comprarme un PlayStation y poderme comprar juegos, de Last of Us y God of War serían las dos primeras adquisiciones que haría. Desafortunadamente esa no es la realidad, el mundo cada vez está más caro y jugar videojuegos cada vez es mayor un lujo. Por lo menos yo juego como 3 juegos al año, 3 juegos grandes, o sea, de que valen más de $60, por así decirlo, y de salida. Juego mucho más indies a día de hoy. Es como la realidad lamentable en la que tenemos que vivir en muchos de los países latinoamericanos, de no tanto consumir, sino muchas veces espectar los juegos. Pero bueno, eso es otro tema. Y hoy quiero hablar un poco de la serie como un primerizo que, curiosamente, después de 10 años de su estreno, nunca me comí ningún spoiler y me alegra haberlo hecho porque todo lo que se vi en la serie pues me impresionó más y es como una reacción más viva. Si no han visto la serie, les recomendaría verla porque la gran noticia acá es que The Last of Us fue una muy buena serie. Puedo ver que vaya a ganar varios premios. Puedo entender como todo el furor que ha tenido a través de las semanas con el avance de cada capítulo y la comparación con muchas escenas de los videojuegos. Creo que la gran noticia acá es que fue la segunda serie más vista en estreno en HBO, que igual tampoco es que sea una gran noticia porque HBO tiene tan solo 2 años ya de como servicio de streaming o año y medio. Entonces tampoco es que haya mucha competencia, solo tenía como La Casa de Dragón, por así decirlo, como una de las grandes producciones que han lanzado desde que empezó el servicio de streaming. Pero lo impresionante de The Last of Us es que, según han mencionado en sus métricas, terminó siendo la serie más vista en su plataforma a través de las semanas. A lo que quieren referir es que ha ido ganando audiencia a través de sus capítulos y el final de temporada llegó a 8 millones de espectadores en el canal de televisión en Estados Unidos, si mal no recuerdo. O de pronto fue como suma de espectadores y plataforma. Pero bueno, 8 millones en Estados Unidos. Lo cual es un número muy impresionante. Es un número muy impresionante. Acabo de buscar los números de espectadores del Juego de Tronos. Empezó con 2 millones de espectadores allá en el 2011 que se estrenó y terminó con 19 millones de espectadores en su capítulo final. Lo estamos comparando con la serie más exitosa de la historia de la televisión que ha sido Juego de Tronos. Todo lo que supere 4 millones ya es un mega hit, es un fenómeno cultural dentro del mundo de entretenimiento en televisión. Como digo, The Last of Us lo superó con creces ya en sus capítulos finales. Si yo tuviese que resaltar algo de The Last of Us, es sobre todo su apartado técnico y nivel de producción, porque uno que ha visto Walking Dead, uno que ha visto tantas series, como que hay un sentimiento muy profundo en la televisión de no moverse mucho, por así decirlo, de no ir a ciudades, mantenerse en el campo, hacer locaciones muy cerradas, como que todo este hecho como para ahorrar gastos. De Last of Us no tiene nada de eso. The Last of Us es una serie que te pide gastar y gastar y gastar porque cada capítulo es una nueva locación y cada locación son como pasamos de una ciudad devastada en Boston a una ciudad devastada
como Pensilvania, no me sé el mapa de Estados Unidos. Cada vez que avanza la serie se mueven de ciudades. Una de las cosas que más me impresionó fue que gastaran tanto dinero haciendo algunos sets y que esos sets duraban tan poco en la grabación. Entonces se me viene a la cabeza este capítulo 3 con el set de Frank y Bill, que es esta pareja que vive en un pueblo. Y si esto fuese Walking Dead, la comparación obvia, hubiesen durado 8 capítulos en ese maldito pueblo o set, porque yo me vi detrás de cámaras y ellos construyeron todo el pueblo, no es que hubiesen cogido una locación ahí apartada de algún lugar de Estados Unidos, no. Construyeron todo el barrio y hicieron toda la grabación alrededor de eso para tener la congruencia con el videojuego. Y eso es algo que se ve con toda la serie, que intentan mantener la congruencia con el videojuego. Y cuando uno crea un juego, como que uno gasta muchos recursos en generar estas nuevas locaciones, pero en el videojuego al menos duran más tiempo. Estuve viendo y el juego dura entre 15 a 25 horas. Puede ser 4 a 5 horas por nivel, por ciudad. Y creo que ya hay como una sensación mucho más como de uso de recursos. Aquí The Last of Us es una serie que te incita constantemente a malgastar recursos. Y por eso creo que es muchas veces a veces tan difícil hacer series de videojuegos, porque pasar toda la vida real es demasiado difícil, es mucho más difícil que en videojuegos. Al menos cuando vi el detrás de cámaras de las OS, pues ellos fueron de ciudad en ciudad grabando con los actores. Entonces es un viaje y es mover todo el staff, todo el personal de grabación para ir a hacer cada una de las escenas en cada uno de los lugares de Estados Unidos. Y claro, eso es demasiado dinero que no, cuando uno ve series como que se intentan ahorrar, como que intentan condensar las historias más a lugares o locaciones mucho más apretadas y que el drama humano sea mucho más enfocado entre personas encerradas y no tanto personas andando en una travesía. Es como esa gran diferencia que le puedo ver de The Last of Us a las series tradicionales. Esta serie tiene como un nivel de producción de película constantemente, porque uno podría creer que usaron mucho CGI, y sí usaron mucho CGI. Creo que la mitad de los fondos son en CGI, pero la otra mitad de los fondos son locaciones, y en especial todo el tema de los zombies, hongos o creepers, que me dio risa que en la serie casi no usan el nombre o literalmente no lo usan. No recuerdo si dicen alguna vez el nombre de estos zombies o cómo lo apodaron. La mayoría de estos zombies son hechos con actores reales, donde le pusieron todo un disfraz y todo esto. Explicaban que querían que la serie se sintiera lo más realista posible, porque al final The Last of Us es muy drama humano. Es muy de contemplar todo lo que se ha perdido en el mundo. Entonces, para sentir lo que se ha perdido, pues es fácil perder el sentimiento de las cosas que se pierden cuando no se sienten reales. En cambio, si tú literalmente te vas a un centro comercial abandonado y grabas en un centro comercial abandonado, uno ya siente como la decadencia de la civilización. Es como ellos los querían expresar y literalmente lo hicieron, y eso es uno de los grandes logros por lo menos de la serie. Solo usaron CGI cuando sentían que no había otra forma de hacer las cosas y tuvieron que hacerlo. Lo explican mucho en ese documental detrás de cámara, y también uno siente toda la serie de que el mundo se acabó. Una de las cosas más bonitas de Last of Us y ver como toda su travesía es que uno realmente siente que perdimos muchas cosas con el fin de la civilización, y no solamente en cuanto a derechos humanos, sino a todos nuestros avances y cómo los niños ahora tienen que crecer con esta idea de mundos que uno ya no les puede enseñar como adulto. Una de las cosas más bonitas de la serie y que más me gustó fue cuando Joel y Ellie tenían estas discusiones de cómo era el mundo antes, y Ellie se sentía como impresionada ante todo lo que ella veía. Para Joel era como una normalidad perdida, por así decirlo, como que no se impresionaba con nada. Lo impresionante para él era ver que los niños desapreciaban mucho como que estos cuentos de abuelos, y eso es una de las cosas que más me gustó de la trama general de The Last of Us. Por ejemplo, cuando la mayoría de historias de zombies se centran mucho en el brote y cómo se contagian y cómo la civilización se empieza a adaptar a ellos. The Last of Us se salta todo ese tramo y simplemente ya nos muestra el mundo decaído. Empieza desde que los niños empezaban a nacer en esta nueva época del mundo, y es muy bonito, es muy contrastante como ver esta dicotomía, porque todavía hay, es como hablar con tus papás de la guerra mundial. Uno no la vivió, pero al menos
mis papás pues vivieron la época de las noticias o vivieron como todos estos dramas de la guerra. Y si sos europea, pues seguramente será el doble de fascinante como esta vivencia de que el mundo de tus padres era demasiado diferente al mundo en el que tú vives, incluso más que el mundo de tus padres al de tus abuelos. Esa es como la magia de Last of Us, que sí se siente lo perdido. Si yo tuviese que resaltar otra cosa sería la actuación de Bella Ramsey como Ellie. Me impresionó bastante que una niña tan pequeña pudiese actuar tan bien. Y luego vi como su edad, dije, tenía 19 años. Y yo, ok, tiene mucho más sentido. Porque en la serie te muestran como a Ellie de 13, 14 años. Y generalmente cuando hay actuaciones de niños pequeños, pues no son los más impresionantes. Son los papeles que menos premios se van a ganar, por así decirlo. Pero en este caso diría que Bella Ramsey fue la mejor actriz de toda la serie. Fue mi personaje favorito como Ellie al menos. Y también está toda la polémica. Como no jugador del videojuego, pues me pega menos. Y es como el cambio estético en cuanto a apariencia un poco más física que tiene Ellie. Yo cuando escuchaba la controversia pensaba tal vez que Ellie fuese más guapa o tuviese más o menos estatura es un factor más importante en la trama. La realidad es que no importa un carajo. La controversia solamente era porque querían una actriz más bella. Y no afecta en nada la experiencia de las dos. Es la misma historia, es el mismo cuento. Creo que yo prefiero una mejor actriz a una actriz más guapa. Lo lamento para todos los que querían una Ellie más asemejada al producto original. Ese será más pasajero. Creo que se lo va a llevar el viento. Y desde más vean la actuación de la protagonista, menos sentirán la queja de que ella sea la actriz principal. Realmente de venir de un videojuego, la serie sí se siente como que niveles. Entonces, como digo, pasar de ciudad en ciudad se siente muy de niveles. Que cada lugar tenga un villano también se siente muy videojuegos. No podemos ir a un lugar sin que haya alguien a quien derrotar. En cierto sentido se siente como One Piece, de que hay que derrotar al tirano de turno. Eso sí se sentía muy serie de televisión. Aún así lo manejaron muy bien. Pensando en cómo el videojuego dura entre 15 a 25 horas, pues la serie lo acorta todo a 9 capítulos que serían 9 horas largas. Y yo he visto algunas escenas de los videojuegos que digo, hay muchos menos creepers o monstruos de fungidos en toda la serie. Creo que hay solo 2 o 3 capítulos que se centran en estos bichos. Y en el juego es una presencia mucho más latente. Entonces es como estas diferencias de hacer la traslación a serie de televisión que no puedes perder tanto el tiempo luchando contra estos bichos porque en realidad no son, digamos que el único protagonismo que tienen es la explicación de cómo nacen y cómo se ven. Todo lo demás es un tanto más aburrido porque no son enemigos que tengan sentimientos ni que puedan tener un drama más allá de la mordedura que te pueden hacer y para que te vuelvas uno de estos bichos. Y la explicación científica de cómo actúan, que era lo más interesante. Pero casi todo se centra en luchar contra personas, en cómo la sociedad ha cambiado en los últimos 20 años desde que la civilización se desmoronó. Volviendo otra vez a la serie, me gusta mucho como la dicotomías del viaje, de cuando Ellie y Joel se conocen, pues como que no se llevan nada bien. Joel sobre todo es demasiado cerrado y se niega a contarle cualquier cosa sobre él a Ellie. En cambio, Ellie es como súper abierta y siempre intenta como intentar generar una relación con las personas, en especial porque Ellie nunca tuvo padres y creo que siempre está en la búsqueda de una figura autoridad que la reconozca. Entonces, por eso ve a Joel con tan buenos ojos constantemente a pesar de pues que no es el mejor ser humano. Es interesante como Joel ya al final de la serie se ve más vivo que al principio. Es como, es lo curioso, porque al principio de la serie es súper cerrado, es súper gruñón, está muy viejo, como que no quiere hacer nada. Y ya al final de la serie es como intenta ser el mejor amigo de él y constantemente le habla. Y en cambio Ellie, que ha vivido por tantas atrocidades para llegar a donde tenían que llegar. Habla menos, está más distraída, como que le importa menos el futuro que ya pueda vislumbrar en este mundo, porque ya no siente que es un mundo en el que le gustaría vivir. En cambio Joel, que encuentra, que en cuidar en ella, encuentra un nuevo propósito, pues se le ve como más
con más ganas de vivir. Entonces serían como esta gran dicotomía y que tú lo sientes muy natural, a pesar de que la travesía sea tan horrorosa, por así decirlo. Uno sí puede ver las razones por las que uno quisiera vivir constantemente en ese mundo. Y las escenas donde Joel al menos explica las razones de por qué ha continuado vivo son bonitas. Tocan muchas fibras. Porque es difícil, es difícil conectar con los personajes cínicos, con estos cabrones que quisieran que el mundo se acabara. Con Joel uno logra conectar porque que Eddie sea tan entusiasta en querer conectar con él lo motiva a uno a querer realmente generar también esa relación con él. Creo que una de las cosas que menos me gustó de la serie, eso ya es pega muy personal, no tiene nada de malo, todas las historias fueron buenas, todas las historias siento que duraron lo que tenían que durar, no es una serie que se sienta larga, es una serie que se siente a su punto y que te cuenta la historia que te promete contar, pero si yo tuviese que tener una sola queja con la serie es que se siente muy depresiva en muchos sentidos, que le faltan historias buenas o bonitas o alegres, que todo se centra mucho en la decadencia, el drama, hacerte como pensar en lo que uno tiene y en el valor de las cosas que uno tiene, pero siento que le faltó más alegría de vida, por mucho que al final él pues encuentre su motivación para vivir, es difícil como espectador decir qué serie tan deprimente, qué ganas de seguir viéndola, no. Uno la sigue viendo por saber cómo va a terminar la trama, pero no la sigue viendo porque el sabor de boca que a uno lo deja. Creo también que el hecho de que hubiese sido tan popular la serie en redes sociales ayuda a querer seguir dándole la oportunidad. Porque si uno está en un mal momento y ve una serie así de triste, por así decirlo, es muy sencillo no querer continuar viéndola. Me da mucho risa la dicotomía que es Pedro Pascal el personaje y el actor como Joel. En la vida real Pedro Pascal es como muy alegre, es muy sonriente, es muy, por así decirlo, español latino. Se le nota más la calidez humana y claro, en la serie es un patán de primera. Cuando uno veía como las entrevistas o ve como escenas de TikTok donde sale él hablando, era muy contrastante ver como su alegría de que las cosas le estén yendo bien en la vida, de cómo la audiencia lo está recibiendo a él como un autor ya, como un actor de ya algo edad y que tenga ahora tantos fans le parece chocante porque pues sus mejores años ya habían pasado y él decía que ya era un actor que se estaba como en una edad para pensar más en su futuro, no en su carrera. Entonces como todo este boom que ha tenido en las últimas series que ha hecho, es como bonito ver la alegría que transmite. Y claro, la serie es depresivo. Es muy depresivo el hombre. El papel, el personaje, Joel, no él. Y ya para hablar un poco del final, entonces spoilers. Debo decir que es el capítulo que menos me gustó. No me gustó tanto el final. No siento que haya sido un buen final. Porque el problema no es la trama, cómo lo quisieron terminar, sino lo que pasó, cómo lo hicieron terminar. Para explicar un poco, en el último tramo, Joel va a rescatar a Ellie. Y para rescatarla, tiene que enfrentarse como a todo un grupo de mercenarios o terroristas o liberadores, como lo quieran ver. Pero esto es un grupo armado de decenas de personas que la tienen atrapada en un lugar. Y se siente muy videojuegos el hecho de que vaya por cada uno de los pisos y vaya matando a todos y sea una carnicería y se siente como muy poco realista. Toda la historia de Last of Us, la serie, se siente como mucho realismo. No hay suficientes monstruos de los cuales no se pudiesen encargar. Ninguna solución a los problemas se resuelvan por la magia de los juegos de que una bala lo esquive o que los enemigos siempre son más débiles que uno. No, digamos que todo está muy bien medido para que se sienta lo suficientemente real de que todas las situaciones son peligrosas, pero aún así pueden salir de ellas. En el último capítulo, en la última escena, no. Desafortunadamente, aquí sí se siente como una película de Rambo casi. Y creo que lo que más me dolió es la escena final, lo
poco hablado que están las cosas, porque es mucho disparo y es poco razonamiento. Como que no nos muestran muy adentro de la mente de Joel y por qué decidió como cargarse todo un edificio, todo un grupo de mercenarios, por así decirlo, para salvar a Ellie. Le faltó drama humano, le faltó mucho más drama humano, porque es un momento muy importante, porque decide como el futuro, no de la serie, sino del planeta, por así decirlo, que pudo haber cambiado el mundo, que se siente muy mundano de simplemente alguien volviendo atrás y matando un montón de personas. Y creo que lo que me hubiese gustado más es que le hubiesen dicho a Joe las consecuencias de sus acciones. Es una escena que dura, ¿qué? ¿20 minutos? Es muy corta, es muy corta. No se siente la importancia al momento. Y ya la escena final donde Joel y Ellie hablan y expresan como sus sentimientos de el final de este tramo, pues desafortunadamente no se siente como un final. Se siente como parte uno, muy parte uno. No sé, como que necesitaron llorar más o necesitaron confrontar mucho más estas ideas o lo que sucedió. Supongo que esto ya es la secuela de Last of Us parte 2 y por lo menos deja un sabor de boca malo para el espectador de simplemente decirles que la serie no es que el final sea malo, simplemente que es un final demasiado abierto. Tienes que esperar ya 2 años más para que saquen la segunda temporada que anunciaron que iba a tener, porque la serie fue todo un exitazo. O jugar el videojuego. Y al menos yo, que como dije al principio, siempre he querido jugar The Last of Us. Puedo decir dos cosas y es que ya no siento la necesidad de jugar el primero y me gustaría jugar el segundo, pero sabiendo que van a haber una segunda temporada y que van a seguir explicando la historia y cómo avanza, prefiero esperarme a que saquen la temporada porque sé que no me voy a hacer rico en 2 años, no voy a tener el poder financiero para comprar un PlayStation y poder jugar estos juegos. Entonces me tocó esperar, creo que es la realidad de muchas personas. El hecho de que por muy buena que sean las historias de los videojuegos, muchas veces pues se ven sometidos a la dictadura del precio. Es mucho más fácil pagar $9 como cuesta HBO y verse una serie en una semana que comprar una consola de videojuegos para jugar The Last of Us por muy buena historia que sí fue y que haya sido. ¿Y cuál es la gran conclusión? Yo pensaría que la gran conclusión de la serie de The Last of Us es el sentimiento de por parte de Sony de sacar más películas y producciones audiovisuales más fuertes para las propiedades más cinematográficas que tienen. Creo que ahora Sony, que anda en su faceta de crear juegos para servicios, pues también empezará a pensar en crear juegos para cine. Es lo que yo pienso. Que así como ahorita Mario va a tener su película y seguramente aumenten como el nivel de ventas de sus videojuegos y también como ha demostrado The Witcher o Cyberpunk que hacer productos de entretenimiento de sus franquicias hacen que aumenten más la venta de los videojuegos, que va a empezar a apostar mucho más en la creación de estas series. Y ahorita que se anunció la de God of War por parte de Amazon Prime, creo que les va a dar confianza para aumentar incluso más el presupuesto y intentar como hacer más macroproducciones. Lo que a mí me gustaría que pasara es que dejaran de adaptar ya al videojuego y pudiesen como hacer mini historias del mundo, que fuesen más historias alternas o como creación de historias de otros personajes secundarios que simplemente exploraros un poco más y así. Creo que esa es la gran conclusión de la serie de Last of Us, que de ahora en adelante Sony, al menos, que siempre ha tenido una división de cine, curiosamente, va a enfocarse mucho más en producir videojuegos que tengan un enfoque más cinematográfico con sus estudios, por lo menos en un futuro yo lo veo haciéndolo en 3 4 años, que es como su directiva, y que vayan creando a través de sus franquicias más contenido transmedia. Creo que esa es la gran conclusión a la que va a llegar las series de streaming, Sony y como que todo el medio, que hay que hacer más series de videojuegos. Y The Last of Us es una de esas pruebas de que teniendo a los directores co-creando con la serie de televisión y haciendo que la serie se sienta lo más fiel a lo que hizo exitoso el producto original, se pueden sacar productos de éxito en ambos medios y potenciar toda la franquicia que puede ser cada una de estas series de videojuegos o de videojuegos a cine.